Qué precioso estar aquí y qué especial debemos sentirnos por la oportunidad que la biblioteca nos da de tener algo en español, de tener algo en nuestra lengua, de tener a esas personas que se han dedicado a estudiar, a tratar de explicar de una manera todavía más clara a cada uno de nosotros la palabra de Dios. Qué honor poder tener muchos eruditos hispanos también que están poniendo su vida, su talento, su tiempo, su inversión en escribir material para nosotros, y que la biblioteca nos dé el privilegio de poder estar aquí. Entonces, gracias Pastor David, Dr. Fleming, por el privilegio y Beverly de poder estar aquí. Lo mismo que un agradecimiento muy grande para Mark y Becky Lanier también de nuestra parte. ¿Estamos listos para hoy? Tenemos un invitado de lujo, Tenemos ni más ni menos que al doctor Samuel Pagán. Qué hermoso poder compartir con usted el día de hoy y tener este tiempo. El doctor Pagán es puertorriqueño, es el decano del programa hispano del Centro de Estudios de Jerusalén, es un escritor, profesor, pero lo que más me encanta de todo lo que ha hecho él es que él ama la iglesia local, cree en la iglesia local y escribe y estudia para bendecir la iglesia local y los líderes locales. En una conversación que tuve con él esta tarde decía: siento en esta etapa de mi vida el deseo de bendecir y multiplicar lo que el Señor me ha regalado, y él está aquí con ese deseo. No acepta muchas invitaciones, pero ha aceptado esta con el propósito de multiplicar en nosotros cosas especiales. Démosle una bienvenida muy grande al doctor Samuel Pagán. Gracias a su líder. Thank you very much for the invitation. I'm very pleased to be here. I'm very positively impressed with the library, with the facilities, with the books. I'm blessed to be here. Y realmente me contento sobremanera de estar aquí. Pero como les voy a hablar de Jesús de Nazaret, y Jesús de Nazaret en la sinagoga hablaba hebreo, y en la casa hablaba arameo, y también posiblemente hablaba griego. Tenemos posiblemente también se defendía en griego, y hay algunos teólogos contemporáneos que dicen que luego de pasar 7, 8, quizás 9 años en Egipto, cuando era pequeño, posiblemente también hablaba un poquitito egipcio y copto. Hombre multilingüe, multicultural. Pero yo quiero que aprendan algo de hebreo el día de hoy, y que pues se puedan saludar en hebreo en el nombre del Señor. Así que vamos a empezar. Dígale al que está al lado suyo: Manishma. Manishma. Si es una dama, dígale Manishma Geberet. Y si es un caballero, dígale Manishma Adón. Y pregúntele Jacob Beseder. Jacob Beseder, que significa ¿cómo está? Todo está bien. Y yo creo que aprendan esta frase así que para toda la vida: Kol Beseder, Baruch Hashem. Todo está bien, alabado sea el Señor. Y cuando uno empieza de esa manera, ya empieza con el pie adecuado, el pie bien en el nombre del Señor. Antes de comenzar el diálogo con ustedes, debo decir lo siguiente: ya yo envié a la biblioteca la conferencia preparada en el formato académico de publicaciones, con la bibliografía extensa, con las notas marginales, con el orden adecuado, y está disponible para ustedes aquí en la biblioteca. También he preparado una presentación en PowerPoint, pero vamos a hacer esto de una manera más dialogada, más íntima, más de edificación cristiana, de forma tal que todos podamos encarnar en el ministerio de Jesús de Nazaret y ver todas las cosas buenas que el Señor tiene para con nosotros el día de hoy. Y déjenme comenzar de la siguiente manera. Miren, los estudios sobre Jesús de Nazaret, Jesús histórico, han sido importantes a través de la historia. Son diferentes estudios, por ejemplo, que al principio, antes de la Edad Media, se estudiaba a Jesús y se evaluaba a Jesús, y los documentos bíblicos eran el fundamento de los estudios.
el Nuevo Testamento. También se tomaba en consideración alguna literatura deuterocanónica, no evangelios apócrifos, alguna literatura, y con el paso del tiempo, ese estudio de Jesús de Nazaret incorporó estudios históricos, cómo la historia del primer siglo de la iglesia jugaba un papel protagónico en los temas de Jesús de Nazaret, en las prioridades teológicas de Jesús de Nazaret, en los discursos de Jesús de Nazaret. Entonces, de esa forma, el elemento histórico se incorporó. Con el paso del tiempo, el análisis de los manuscritos y la evaluación de los manuscritos, la distinción de la antigüedad de los manuscritos era importante para nosotros comprender lo que se decía, que conocemos como la ipsísima verba, la palabra última que mencionó y dijo Jesús de Nazaret. Con el tiempo se han incorporado otras ciencias, por ejemplo, la sociología de la religión se ha incorporado, y el siglo XX ha visto cómo el análisis sociológico, el análisis de la cultura ha jugado un papel protagónico. Luego del año 1950, la psicología ha jugado un papel protagónico en el estudio de Jesús de Nazaret. El día de hoy yo voy a añadir un elemento nada más para que ustedes vean cómo el ambiente y la geografía también jugó un papel protagónico en la vida de Jesús de Nazaret. Y lo primero que les voy a decir es que este es el mundo del Nuevo Testamento. Este es el mundo de la Biblia. Este es el mundo, tenemos a la derecha, ahora vamos a ir a la Tierra Santa, el día de hoy Israel, los territorios palestinos. Luego hacia arriba, hacia el norte, uno ve a Turquía, muy importante en el ministerio del apóstol Pablo y en el libro de Apocalipsis ciertamente. Uno sigue doblando, mirando hacia la izquierda, hacia el oeste, y se encuentra con la bota de Italia, muy importante para el ministerio del apóstol Pablo, ciertamente, que evaluó e interpretó y afirmó el mensaje de Jesús de Nazaret cuando el Señor le dio con resucitar. Y cuando resucitó, todo cambia desde la perspectiva de lo que entendemos a Jesús de Nazaret. Y mañana les voy a explicar un poquitito más el milagro de la resurrección. Y a lo último, a la izquierda, tenemos España. Cuando vemos debajo del mar Mediterráneo, uno ve cerca de la Tierra Santa, uno ve, por ejemplo, a Egipto, y ve en la punta de Egipto un triángulo, y por ahí uno puede distinguir el río Nilo. Y si uno sigue estudiando a la derecha y hacia el sur, hacia abajo, uno puede ver hasta la península del Sinaí, uno puede ver diversos lugares de gran importancia. Ese mar que ustedes ven ahí es el mar Mediterráneo. Ese es el mar de Jonás. Jonás, no es bíblico. ¿Quién me puede decir algo de Jonás? Recientemente en un grupo doctoral teníamos un seminario sobre los profetas, y a mitad de curso yo le pregunté a los estudiantes: ¿quién me puede decir algo de Jonás? Jonás no es el libro bíblico más estudiado. Bueno, pues hablamos de crisis de Jonás, pero aparte de eso no estudiamos mucho el libro de Jonás, y todos los estudiantes estaban callados. Y yo le pregunto: pero no pueden decir nada de Jonás. Todos los estudiantes callados. De momento uno empezó, que no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, y yo dije: calla, que ya sé que fuiste a las escuelas bíblicas. Jonás no es el profeta más popular. Sin embargo, tiene un mensaje extraordinario, un mensaje de fe. O sea, uno tiene que pagar las consecuencias de sus decisiones. Y las consecuencias de las decisiones uno las enfrenta mejor cuando lo hace en oración. Y uno puede ver eso, no importa dónde usted esté, en Houston, Texas, o dentro del pez, pero cuando uno ora tiene resultados. Entonces uno ve el libro y lo ve con nuevos ojos. Ese es el mundo del Nuevo Testamento. Este es el mundo del Nuevo Testamento. Este es el mundo de Jesús de Nazaret. Por ejemplo, a la izquierda está el mar Mediterráneo. A la derecha, en el medio abajo, está el mar Muerto. Uno sigue caminando ahí como un valle, el valle del Jordán, debajo del nivel del mar. El mar Muerto está 417
418 metros bajo el nivel del mar. Y uno va subiendo por el río Jordán y llega al lago de Genesaret, al lago de la Galilea. Y el lago de la Galilea se convirtió en el espacio geográfico donde Jesús de Nazaret llevó a efecto el 80% de su ministerio. Déjeme repetirlo de nuevo. El 80%, por lo menos, del ministerio de Jesús de Nazaret se llevó a efecto alrededor de ese lago. Y alrededor de ese lago fue que dio los grandes discursos y los grandes milagros. A la derecha, ustedes pueden ver arriba el muro de los lamentos, la mezquita arriba, y abajo en la ciudad de Capernaum. Y esta ciudad de Capernaum fue importante para Jesús de Nazaret, porque cuando mataron a Juan el Bautista, Jesús tomó dos decisiones estratégicas importantes luego del asesinato de Juan. La primera decisión, de acuerdo con el texto bíblico, es que cambió el discurso y comenzó a hablar en parábolas, de forma tal que los que creían en su ministerio lo entendían, lo disfrutaban y lo seguían. Pero los que venían como adversarios del ministerio de Jesús de Nazaret, entonces ellos no entendían bien el mensaje de Jesús. Entonces eso le permitía a Jesús que no le pasara lo mismo que Juan el Bautista. O sea, fue la primera decisión, un cambio en la metodología pedagógica, y entendió que debía cambiar su estilo teológico y metodológico para poder llegar a la gente de manera efectiva. La segunda decisión de importancia para moverse a Capernaum es que Capernaum tenía el internet de la época. Capernaum estaba en el medio de los viajes y la gente tenía que pararse a Capernaum para pagar los impuestos. La gente tenía que, los que llegaban del norte de Turquía, pasaban por Capernaum para llegar a Jerusalén. Los que iban de Jerusalén o de Egipto pasaban por Capernaum para llegar a Siria, al Líbano, a Turquía, al resto de Europa. Es decir, que Jesús de Nazaret se mueve a Capernaum por esa facilidad de que se escuchara el mensaje y se multiplicara el mensaje de Jesús de Nazaret. Pero alguien en las preguntas va a preguntar, ¿pero cómo usted sabe eso? ¿Cómo usted sabe? ¿Recuerdan ustedes la mujer que tocó el borde del vestido de Jesús y que fue sanada? Posiblemente en Capernaum. Esa mujer comenzó a decirse a sí misma, si tan solo, recuerdan con los predicadores que están aquí, los maestros de escuela bíblica, si tan solo tocar el borde del vestido. ¿Recuerdan? La primera vez dice seré sana, la segunda vez se dice en las traducciones en español seré sana, la tercera vez dice seré salva, porque soter en español incluye la sanidad física, pero también la sanidad espiritual. Cuando aquella mujer tocó un pedazo de tela, no tocó un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios. Y al tocar la gracia divina, quedó sanada. Ahora miren, yo le doy tantas gracias a Dios porque la mujer lo que tenía era un problema de sangre. Porque si llega a padecer del corazón, tan pronto el Señor dice, espérense un momento, que alguien me tocó, ahí mismo cae muerta, entonces no va a haber quien la resucite. Sin embargo, cuando uno lee esa porción bíblica y pasa al próximo capítulo, uno nota que Jesús comenzó a visitar las iglesias, las comunidades alrededor del lago, y la gente lo buscaba para tocarle sus vestidos. Se difundió la noticia de que el que lo tocaba se sanaba, y en menos de un día se supo. Es decir, que de Capernaum se sabía todo en la antigüedad. Los estudios sobre Jesús de Nazaret son importantes. Yo le voy a añadir únicamente el día de hoy el elemento de la geografía, para que ustedes puedan entender un poco más el milagro de la geografía. Por ejemplo, este es el lago de la Galilea. Alrededor de este lago, el Señor llevó a efecto dos de sus ministerios más importantes. Aquí pueden ver una iglesia a la izquierda, esa es Tacba. A la derecha pueden ver las alturas de Golán frente a ustedes. Uno puede ver aquí a la iglesia, la iglesia donde el Señor le preguntó a Pedro, Pedro,
Recuerda el texto bíblico, me amas, esa es la de la izquierda. Y a la derecha es un lugar muy especial donde yo llevo a mis estudiantes en la Tierra Santa, una vista extraordinaria que fue la vista que posiblemente Jesús de Nazaret tuvo cuando llega donde los discípulos después de la resurrección y les pregunta, ¿pescaron algo? El texto bíblico, pues posiblemente por ahí es que debió haber estado el Señor. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, la geografía juega un papel importante. Por ejemplo, a la izquierda, la iglesia de Capernaum, la sinagoga de Capernaum. A la derecha, la iglesia de las bienaventuranzas. Los estudiantes que están aquí siempre me dicen, cuando estudian los libros de teología en los Estados Unidos, me dicen, doctor, discúlpeme, doctor, pero ¿el sermón fue en el llano o fue en el monte? Una de las dos, porque las dos no pueden ser. Y yo les digo, una vez que van y ven el monte, se dan cuenta que si estaba abajo y estaba mirando el sermón, es el sermón del monte. Pero si estaba arriba y estaba mirando lo que estaba sucediendo, era el sermón del llano. Y cada detalle comienza a ayudarnos en torno al ministerio de Jesús de Nazaret. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, lo primero que nos damos cuenta es que tenía un verbo elocuente. Hablaba con autoridad. Inclusive sus adversarios, una vez dio un milagro y dio una parábola en el norte, sus adversarios se hablaban y decían, el problema con recuerdan el texto bíblico, es que no nos habla como los escribas y los fariseos, nos habla como quien tiene autoridad. Es decir, que la autoridad de Jesús de Nazaret se reconocía y había una serie de sermones extraordinarios que ponen de manifiesto la autoridad de Jesús. Por ejemplo, el sermón del monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. En torno a los fariseos y los maestros de la ley, el fin de los tiempos, un mensaje extraordinario. El buen pastor. Escuchen esto, ¿quién de los que está aquí no ha escuchado un buen sermón cuando Jesús se pone de pie y le dice a la humanidad, no solamente quien lo estaba escuchando, la humanidad, y le dice, venid a mí? ¿Recuerdan el texto bíblico? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Miren este otro sermón. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El día de hoy yo voy a hablar de los mansos. Jesús quiere que nosotros seamos mansos. No voy a hablar de los mensos. Para los mensos el año que viene hablamos de los mensos. El Señor no quiere que usted sea menso, sino que sea manso. Es decir, la capacidad de controlar el genio, el carácter, el temperamento, para uno transmitir y comunicar la voluntad y la gracia y la virtud de Dios. Enseñanzas extraordinarias. Cuando uno estudia el ministerio de Jesús de Nazaret, descubre tres formas de enseñar básicas. Número uno, el discurso. Número dos, las parábolas. Cuando uno quiere estudiar el corazón del mensaje de Jesús de Nazaret, es en las parábolas que lo encuentra. Cuando uno estudia las parábolas, por ejemplo, en el capítulo 15 de Lucas, las parábolas de lo perdido, una oveja perdida, una moneda perdida y dos hijos perdidos, no uno, dos hijos perdidos y un padre que tuvo la capacidad de perdonar. Esa última parábola, que tradicionalmente se conoce como el nombre de la parábola del hijo pródigo, posiblemente le haríamos justicia a la parábola si la llamáramos la parábola del padre perdonador, porque tuve que perdonar a los dos. Esas parábolas revelan el corazón del reino. Si usted quiere estudiar el reino de los cielos, tiene que estudiar las parábolas. Jesús hablaba y decía, el reino de los cielos es semejante a... Y comienza a hablar. Y uno puede dividir todas las parábolas, parábolas del reino, parábolas de los ciudadanos del reino, parábolas de los valores del reino, parábolas de las virtudes del reino, y así sucesivamente. Cuando estudiamos las enseñanzas de Jesús de Nazaret, la podemos dividir en tres áreas importantes. Enseñaba con el discurso, enseñaba con las parábolas, y escuchen bien, enseñaba con sus oraciones. Si hay alguien en la Escritura que no necesitaba orar, era Jesús de Nazaret.
Sin embargo, nosotros vemos en los textos bíblicos que oraba de día, oraba de noche, oraba solo, oraba acompañado, oraba en el monte, oraba en la ciudad. Era un estilo de oración continuo. Y si nosotros estudiamos el tema de las oraciones, descubrimos sus temas prioritarios en su ministerio. Por ejemplo, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El reino era importante para Jesús de Nazaret. Escuchen esto cuando oraba: Señor, si es posible, recuerden el texto bíblico, que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino que se haga la tuya. Es decir, Jesús de Nazaret se daba cuenta de la importancia del reino y se daba cuenta de los desafíos que tienen las personas para enfrentar y vivir el reino. Hablaba y oraba y decía: Señor, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que sean uno en tu nombre, y le añade, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, que la unidad del pueblo de Dios no es una virtud administrativa, que es una virtud administrativa, gracias a Dios. La virtud mayor de la unidad del pueblo de Dios es que le abre la puerta para el trabajo evangelístico que debemos llevar a efecto. Cuando estudiamos a Jesús de Nazaret, lo primero que descubrimos son sus enseñanzas. Enseñaba, número uno, con el discurso, enseñaba con las parábolas y enseñaba con los milagros, con las oraciones. Cuando estudiamos los milagros, entendemos un nivel novel, porque podemos catalogar también el tipo de milagros. Por ejemplo, habían milagros de sanidades. Había milagros de liberación de endemoniados. ¿Quién recuerda cuál es el endemoniado más famoso que nosotros conocemos? Gadareno. Había resurrección de muertos. Tercer tipo de milagro, resurrección de muertos. No fue uno nada más, pero el más famoso de todos, ¿cómo se llamaba? Lázaro. Pero hay un cuarto tipo de milagro. Es milagro sobre la naturaleza. Cuando nosotros descubrimos los milagros sobre la naturaleza, descubrimos el poder de Dios sobre la naturaleza, sobre lo creado, sobre todo lo que existe. De pronto descubrimos a un Señor que utiliza el milagro para abrirle la puerta de las enseñanzas y utiliza las enseñanzas para abrir la puerta del milagro. El milagro abre la posibilidad de la manifestación extraordinaria de Dios en medio de las realidades humanas. Y el milagro, las sanidades, por ejemplo, le devuelve a las personas el poder mayor que pueden tener los individuos en medio de las realidades humanas, es el poder valerse por uno mismo. Le devolví el poder para tener control de su vida, control de su futuro, control de su perspectiva de la vida. Estos milagros nos hablan de Jesús de Nazaret. Tienen implicaciones teológicas extraordinarias. Tenían implicaciones educativas maravillosas. Solamente uno les voy a mencionar. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el milagro favorito de ustedes, uno me van a decir sanidades, otro me va a decir liberación de endemoniados, otro me va a decir calmar las tormentas. Yo recordaba las tormentas cuando esta mañana escuchaba los relámpagos y los truenos que habían aquí en Houston, y después hace falta la oración. Aquí yo decía Noemí, porque estaba fuerte. En medio de esas tormentas, Jesús de Nazaret se presenta como la voz que calma las tempestades. Uno de esos milagros es singular. Van los discípulos a Jesús por la tarde, miran el reloj y le dicen al Señor: Señor, ya es tarde, nos vamos. Y el Señor tan grato, el Señor tan noble, le dice a los discípulos: no, si se tienen que ir, váyanse. Ustedes saben qué hicieron los discípulos, no me van a creer. Se fueron y lo dejaron. Yo no quisiera decir que son, ¿verdad?, la nacionalidad de ellos, ¿verdad? No quiero decir, ¿verdad?, no quisiera afirmar la desesperanza que tenían ellos para lograr sus labores, de forma tal que a las 5 de la tarde el Señor le dice que todavía no había acabado su ministerio, se van y lo dejan. Y como Jesús no tenía una tabla de surfing, no tenía un barco, no tenía un jet ski, ¿qué es lo que hace? ¿Quién sabe ustedes lo que hace?
El texto bíblico dice que fue caminando sobre las aguas. Y yo me contento cuando leo el texto bíblico, cuando los discípulos lo ven, comienzan a glorificar al Señor. Gloria a Dios que el Señor está aquí. ¿Cómo fue? ¿Qué le dijeron? Hay un fantasma. ¿Cómo pueden creer en fantasmas, pastor? Después de 3 años estar con Jesús de Nazaret. ¿Cómo pueden creer en fantasmas después que está toda una vida encontrándose con el Señor de la vida? Pero creían en fantasmas. Cuando el Señor, hay un episodio interesantísimo, Pedro se une. Si hubiera un examen final, yo le voy a poner en el examen final, dígame cuántas personas han caminado sobre las aguas. No es uno, son 2 personas. Pedro caminó sobre las aguas. Y cuando le pregunto eso, me contestan, Jesús sube al barco y le dice a los discípulos, y le dice específicamente a Pedro, pero ¿por qué dudaste? Primero dudaron en plural, ¿por qué dudaste? Y añade, ¿hombre de qué? Siempre nosotros los evangélicos tocamos la fe con un poquito que se tenga, está bien. Es una semilla de mostaza. Lo que quiere decir el texto es que de una semilla pequeña sale un árbol frondoso. Es decir, que la fe tiene que dar fruto, tiene que desarrollarse. Jesús cuando le dice a los discípulos, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? En español, poco tiene la característica de poca luz, pocas sillas. Poco es un adverbio de cantidad. En griego no, es un adverbio de tiempo. Y cuando el Señor le dice poca fe, tiene poca fe, lo que le está diciendo, pero ¿por qué te duró poco la fe? Y el Señor le está diciendo, la fe tiene que mantenerse en la vida. Por eso es que en el libro de Apocalipsis se habla a la multitud y le dicen a la iglesia, tú eres buena y tú buscas de Dios y tú eres lo mejor del mundo entero. Pero tengo una cosa contra ti. ¿Qué es lo que dice el libro de Apocalipsis? Que has dejado tu primer amor. Hay personas que entran a la fe con mucho contentamiento y entran a la iglesia cristiana con mucha felicidad, pero de momento se le acaba el gozo. La fe les dura poco. Por tal razón que en el libro de Apocalipsis, la doctrina fundamental en el libro de Apocalipsis es que solamente los que permanecen y perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Es decir, lo que la fe no se le acaba a mitad de tiempo. Voy a culminar de la siguiente manera, para que tengan el buen sabor en la boca. Jesús de Nazaret, su palabra era extraordinaria, su milagro maravilloso. Con la palabra habría la posibilidad del milagro. Con el milagro había posibilidad de la palabra. La palabra de Jesús respondía a las necesidades de la gente. El milagro de Jesús de Nazaret no era un programa de relaciones públicas para que la gente llegara a sus campañas y a sus programas. Es que respondía al clamor más hondo que tenía el ser humano. De pronto, Don Quijote enferma. Y Cervantes trata de poner el capítulo final de Don Quijote de forma extraordinaria. Don Quijote enferma y le dice el líder a Don Quijote, Don Quijote, tenemos que buscar a sus amigos para que vengan a estar con usted en este momento final. Don Quijote dice, traigan al barbero, maese Nicolás, traigan a Sancho, traigan la gente que me ha amado. Primero llega el sacerdote y dice, ya no hay nada que hacer con él. Ya le dimos la extrema unción. Lo único que podemos traer es a sus amigos para que estén con él las personas que ama. Sale el sacerdote y llega el abogado. Y el abogado le dice a Don Quijote, ya usted ha dado su palabra fuerte. Ya no necesita un abogado. Usted necesita a alguien que le dé una palabra diferente. Llega su barbero, llega las personas que están con él y hablan con él. Y cuando salen le dicen, Don Quijote no necesita un amigo, necesita a alguien que le dé la palabra del reino. Don Quijote se sienta y se ríe. Y llega Sancho. Y dice el texto de Don Quijote, de Cervantes, y con denonada voz
le toma la mano y le dice: Don Quijote, no se me muera. Caballero de la triste figura, no se me muera. Señor de los leones, no se me muera. Porque lo peor que puede hacer el hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sino que le mate su propia melancolía. Yo quiero que ustedes sepan que Jesús de Nazaret comenzó a hablar de la palabra del reino, y esa palabra le daba vida a la gente, y esa palabra del reino hacía que la gente se pusiera de pie, y esa palabra del reino le daba a la gente perspectiva de futuro. Comenzó a hacer milagros que respondían al clamor más hondo del alma humana. Comenzó a hacer milagros no para que la gente lo admirara, sino para responder al clamor más hondo: Señor, si quieres puedes salvarme, si quieres puedes tocar mi vida, si quieres, Señor. Lo peor que puede hacer el hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sino que lo mate su propia melancolía. Y fue Jesús de Nazaret el que le dio esa enseñanza para que nosotros la pudiéramos disfrutar el día de hoy, para la mismísima gloria de Dios. ¿Están vivos todavía? Dígale al que está a los suyos: Geberet, si es señora, Geberet. Y si es un caballero, dígale Adón. Y dígale Hakol Beseder. Todo está bien en el nombre del Señor. Listo. Gracias, doctor Pagán. Aquí tengo una. Vayan pasando sus preguntas rápidamente. A los que están allí pueden ir escribiendo algunas más. Doctor Pagán, los milagros de Jesús en su mayoría fueron inmediatos, o todos. ¿Se llama milagro algo que posiblemente no pasa en el momento, sino que es un proceso? Muy bien, muy buena pregunta. El que haya hecho la pregunta la hizo muy bien. Hay milagros, un milagro por ejemplo, que tomó tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando van donde el Señor y era un invidente y el Señor lo atiende con mucho cariño y le dice: vamos a salir de esta fiesta? Eso fue en la Galilea, y vamos a ir al desierto, muy cerquita de donde estaba. Y llega allá, el Señor ora por él, por la persona, y le pregunta: ¿qué ves? ¿Recuerdan el texto bíblico? Y dice: veo los hombres como árboles, ¿recuerdan? Y el Señor le dice: tengo que orar por ti de nuevo, porque los hombres no son árboles y algo no quedó bien aquí. Y le vuelve a orar y dice: no, ahora los veo bien. Hay milagros instantáneos y hay milagros que toman tiempo. Y el tomar tiempo no depende de Dios, sino depende de qué es lo que necesita la persona para poder descubrir y disfrutar la gloria de Dios. Ok. Tarde o temprano esa pregunta llega. ¿Se sabe cuántos milagros hizo Jesús? Por lo menos 36. Hay algunos estudiosos que dicen 37 y hay otros que se animan a decir 38, pero seguro estamos de 36. Y lo interesante del caso es que 18 de esos 36 milagros, la mitad, tiene que ver con lo que nosotros llamaríamos el día de hoy personas con necesidades especiales. Entonces eso le abre la puerta a que nosotros podamos tener ministerios especiales con niños con autismo, con hiperactividad, con parálisis, con espina bífida, y la mitad de todos los milagros tiene que ver con eso que nosotros llamamos hoy personas especiales. Wow. Porque aunque no sabían, se tenga, esto es nuevo, ¿vieron? Porque aunque se tenga mucha fe, a veces no pasan milagros. Pone aquí abajo: si tuviera fe como un granito de mostaza. Entonces, porque el milagro no es solamente la fe. La fe es importante en el milagro, pero también es importante en el milagro la misericordia y la voluntad del Señor. Hay personas que Dios tiene con una condición para que aprendan una lección, para que comprendan las dificultades de la vida.
Entonces, no es que Dios no tenga el poder de sanarlos, o no quiera sanarlos, o no pueda sanarlos, sino que es parte del proceso educativo, y ese parte del proceso educativo es un proceso transformador. O sea que no es problema de fe. No es problema de fe. Hay personas que tienen mucha fe y no se sanan porque Dios está esperando que esa persona pueda descubrir y disfrutar y aprender alguna lección para poder seguir creciendo en la vida. Excelente. Jesús sanó mancos. Sí. ¿Eso quiere decir que hizo milagros creativos? ¿Creó brazos? Sí. El tipo de milagro que Jesús hizo de sanidad no responden a nuestro análisis normal de la vida. Y escuchen esto bien que les voy a decir. Que nosotros no entendamos cómo fue que ocurrió el milagro no hace que sea imposible. En el siglo pasado no entendíamos cómo era que muchos milagros funcionaban, pero el día de hoy lo entendemos. Posiblemente un milagro, pues les voy a dar un ejemplo, el de caminar sobre las aguas. El día de hoy se nos hace muy difícil comprender cómo pasó eso, sino se han descubierto ya animales que tienen la capacidad de caminar sobre las aguas, y poco a poco vamos a ir descubriendo esas peculiaridades. ¿Por qué seguir hablando de los mismos milagros que hizo Jesús? ¿Podemos seguir hablando de los mismos milagros que hizo Jesús en los tiempos actuales, o los milagros de ahora son diferentes? Los milagros son milagros. Personas con necesidad especial son objeto de la intervención divina y son objeto de la misericordia de Dios. Recientemente en Jerusalén, en la universidad, alguien me pregunta de por qué no hay resurrecciones el día de hoy. Y cuando yo me voy a parar a explicar lo de las resurrecciones, un médico se pone de pie y dice: doctor, permítame explicar que uno tiene que estar presente en el lugar adecuado para entender los milagros. Por ejemplo, en la sala de operaciones, nosotros vemos personas que mueren y ya hicimos todo lo que podíamos hacer con ellas, y de momento, cuando nosotros culminamos con toda nuestra labor, que ya nos vamos, nos llaman que ha vuelto a la vida. Y mencionó un caso de un joven de Nueva York, hijo de un pastor, que cuando él lo fue a visitar, después le dice el médico: nos diste un susto, te moriste y volviste a vivir. Y el jovencito de fe le dice: es que Dios no había acabado conmigo y yo todavía tengo que hacer algo aquí en la tierra en el nombre del Señor. Es estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. ¿Cuál es el propósito de los milagros de Jesús durante su ministerio? Los milagros de los apóstoles en el libro de los Hechos. ¿Cuál fue el propósito? ¿Y cuál es el propósito de los milagros hoy en día? El propósito último de los milagros, además de demostrar la gloria de Dios, el propósito último de los milagros es responder a un clamor humano, responder a una necesidad humana. Los milagros no son espectáculos de poder, son manifestaciones de la misericordia de Dios que le permiten a los seres humanos valerse por sí mismos. La resurrección del niño de Naín. Bueno, la viuda, el única posibilidad económica que tenía era ese niño, y al resucitar el niño, entonces ella tenía futuro porque tenía alguien que trabajara con ella y por ella. Ok. Hay un milagro en Juan 9 del ciego de nacimiento. Ese es singular. ¿Cuál es la enseñanza pedagógica de este milagro? Muy buen, el que haya dado eso lee la Biblia. Ese es el único milagro que se supone que Jesús no haya hecho, porque en la antigüedad se pensaba que si una persona nacía ciega, moría ciega. Nacía sordo, moría sordo. No, porque si se quedaba ciego, porque se dio un golpe en este lado de la cabeza, ellos pensaban que si le daban en el otro lado de la cabeza se podía sanar la convicción. Este milagro fue singular porque cuando Jesús y los discípulos se van acercando a la persona, los discípulos se dieron cuenta de la complejidad singular de este enfermo, que empezaron a resolver el problema y diciéndole: ¿quién pecó? ¿Recuerdan el texto bíblico? ¿Quién pecó? ¿Este o los padres? No dándose cuenta que ese problema del pecado de primera y segunda generación había resuelto Ezequiel y Jeremías. Nunca más se va a decir en Israel: el padre comió las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. Eso se había resuelto. Los discípulos no entendieron esa lección y querían relacionar el pecado con la condición del invidente con el pecado de los padres.
Y ahí el Señor da una gran lección. No pecó ni sus padres, sino esta es una oportunidad especial para que se demuestre la gloria de Dios. Sana a la persona. La forma de sanarlo, escupe. Hay culturas donde la saliva las personas piensan que tiene propiedad curativa. Entonces los hispanos me dicen, pero ¿y cómo pensaban así? Y yo dije, ojo, que nosotros tenemos que recordar nuestras abuelas, que cuando nos caíamos y nos dábamos un golpe, se ponían la mano en la boca y nos daban un sana, yo no sé qué de rana, si no te sanas hoy, te sanas mañana. ¿Recuerdan? Viene de esa tradición africana del oeste del África que nos llegó y todavía la tenemos en América Latina. Y cuando empiezan a investigar el milagro, van donde la mamá del invidente, primero van donde los amigos del invidente y le preguntan qué fue lo que pasó con esta persona, y los amigos dijeron, bueno, él decía que era ciego, pero nosotros no lo sabemos. La mamá dice, bueno, él es grande ya, pregúntenle a él. Y ahí viene el mensaje. Yo no sé cómo es que él hace milagros, sino el gran mensaje del capítulo 9 es cuando cuando el invidente habla y dice, lo único que yo sé es que en mi vida yo había visto y ahora veo hasta la gloria de Dios. Eso abre la posibilidad hermenéutica en la teología del Evangelio de Juan. Wow. En hebreo y griego bíblico se entiende el término milagro como ¿qué? Como buena pregunta. ¿Quién hizo esa pregunta? Muy buena pregunta esa. Es la posibilidad de una intervención divina que no responde a nuestro conocimiento de la naturaleza. Milagro es la intervención de Dios que hace posible algo que según nuestros criterios, comprensión natural de la vida, se supone que no suceda. Ese es el milagro. ¿Jesús crea el término milagro o quién y dónde se acuñó el término? No, hay textos en el Antiguo Testamento que hablan milagro, especialmente en la época de Elías y Eliseo. Varios milagros se llevan a efecto allá. Ahora, decir que hubo épocas en que Dios no hizo milagros es un poquitito de presunción humana, porque que yo no lo sepa, o que yo no lo haya leído, o que yo no lo pueda entender, no quita la posibilidad del poder de Dios de manifestarse en la gente. Puede ser que yo no lo conozca, pero Dios es Dios en este siglo, en el siglo venidero y hace 3 siglos. ¿Milagros o señales? ¿Cuál es la diferencia? El milagro es el acto y la señal es la interpretación de ese acto milagroso para la gloria de Dios. Se dice que Lázaro no fue una resurrección porque no tenía cuerpo glorificado, sino reanimado. ¿Qué opina usted de este milagro? Sí, no, porque para llegar a esa conclusión, primero tú tienes que redefinir y definir de manera nueva lo que es la resurrección y tiene que explicar la reanimación. Lo que le pasó a Lázaro fue que estuvo 3 días muerto. Se supone que no se resucitara, porque ya habían pasado 3 días y en la costumbre hebrea ellos pensaban que alguien moría y el espíritu se quedaba dando vuelta alrededor del cuerpo por 3 días. Por eso es que las tumbas tienen como una ventanita, porque para que el espíritu pueda salir por ahí, porque si no, no había forma de poder salir. Entonces, en el caso de Lázaro había pasado eso. Fue un milagro doble. Fue devolverle la vida y fue devolverle la vida cuando se supone que no podía volver a la vida. El primer milagro de Jesús registrado en la Biblia fue el convertir el agua en vino. ¿Él habrá hecho otros antes? De acuerdo con el Evangelio según San Juan, el primer milagro es la transformación del agua en vino. En los otros evangelios hay otros milagros que pudieron haber sido antes, pero tradicionalmente se piensa como el mejor milagro, el primer milagro, el de conversión del agua en vino. Recientemente en Jerusalén llevamos un grupo muy piadoso y le preguntaron ¿cuál de los milagros ustedes creen que es el mejor? Y uno se levantó y dijo, yo quisiera que el Señor volviera el agua en vino, que eso es lo que necesitamos el día de hoy. Así que hay de todo en la viña del Señor, ¿oyeron? Hay de todo en la viña del Señor. Si no había hecho milagros antes, entonces ¿por qué María va donde Jesús para que hiciera milagros? Claro.
Sí, de acuerdo con Juan, no hay dificultad ninguna. Ese fue el primero. Pero recuerden que hay otros 3 evangelios sinópticos que se escribieron casi 50 años antes que Juan, que tienen otras perspectivas. Pero tradicionalmente, cuando hablamos, ¿cuál fue el primer milagro de Jesús de Nazaret? El agua en vino. Jesús citó algunas escrituras del Antiguo Testamento en algunos milagros. ¿Qué versión citó? Muy buena. Mira, debe haber leído Tanaj. La Tanaj es el Antiguo Testamento en hebreo. Y se llama Tanaj porque la primera letra T es por la Torá. La N es por los Neviim, los profetas. Y la K es por los Ketubim, los escritos. Es decir, que ya Jesús de Nazaret tenía en sí los 3 sectores bíblicos importantes. Porque citó Deuteronomio con extensión, citó los profetas, Ezequiel, Isaías ciertamente era su profeta preferido, pero también citó salmos. Y citó textos, especialmente referencias a proverbios y referencias educativas. Es decir, que Jesús tenía frente a él el texto de la Tanaj, la Biblia hebrea, que el día de hoy conocemos como la Biblia hebraica Stuttgartensia. Si Dios ya tiene todo determinado y la voluntad de Él para cada persona, ¿de qué sirve orar por milagros o por otros? Porque Dios conoce lo que va a pasar. No es problema del conocimiento de las realidades, pero Dios no nos obliga a nosotros a tomar decisiones. Dios sabe cuál va a ser la decisión que va a tomar, pero no nos cautiva. La decisión, de acuerdo con el testimonio bíblico, es que el ser humano tiene libre albedrío y tiene que tomar esa decisión. Dios lo sabe, pero no interviene en el proceso para que tú tomes tus decisiones y tengas las consecuencias de tus decisiones. ¿Qué opina de los milagros de las personas que se identifican como apóstoles o profetas? Mira, la sociedad bíblica, nosotros vamos a diferentes tipos de iglesias. Y hay iglesias que tienen por el nombre apóstoles, profetas. Yo lo que le digo a la gente es que si el título de apóstol se relaciona por el tipo de trabajo misionero que hace, por el salir a predicar el evangelio, por responder a las necesidades de la gente, por organizar proyectos misioneros en todas partes del mundo, pues el título de apóstol puede caber. Pero si el título de apóstol es un título de honor, si es un título para distinguirse de los demás, entonces nos distanciamos un poquitito, porque sí, hay enviado, apóstolo, lo que quiere decir es enviado, pues hay enviado, pero que sea un título de honor, el día de hoy ya nos distanciamos un poquitito. ¿Se manipula hoy con milagros? Me gustaría responder que no. Me gustaría responder con todo corazón de no. Pero hay personas que utilizan el milagro para atraer personas a las congregaciones, para atraer las personas a su ministerio. Y el milagro bíblico tiene como función principal y única liberar a un ser humano para que pueda vivir una vida óptima para la mismísima gloria de Dios. ¿Cómo debe ser la oración por un milagro sin crear falsas expectativas? Uno tiene que orar porque Dios bendiga a esa persona y le ayude a superar las dificultades que tiene en la vida y que se haga la voluntad de Dios. Oye, que muchas preguntas, una detrás de la otra. Yo creo, hay que andar derechito aquí. Sí. El año que pero el apóstol Juan dice, el apóstol Juan dice que no todos los milagros se escribieron. Sí, sí. Debe haber pasado muchas cosas sobre Jesús de Nazaret que nosotros no tenemos conciencia literaria. Según el Evangelio, no todo lo que hizo, no todo lo que dijo Jesús de Nazaret está ahora. Eso es cierto, pero también es cierto cuando Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Y yo le digo a mis estudiantes, pero ¿cómo nos va a convenir que el Señor se vaya? Entonces añade, lo que sucede es que cuando yo me vaya, va a venir, ¿quién es el que va a venir? ¿Quién recuerda la palabra utilizada? El Consolador, fundamentado en Isaías 40. Nahamu a mí, consolado, dice el Señor a su pueblo. Fundamentado en ese texto bíblico, el Señor le dice, el Consolador viene a 2 cosas. Uno, a recordarle lo que yo les he dicho. O sea, lo que digo y lo que hizo, pero que no se escribió.
y segundo, a enseñarle cosas nuevas, nuevas dinámicas de la vida, nuevas dinámicas ministeriales. ¿Queda alguno? Sí. Agua. El Señor nos ha confesado. ¿Satanás tiene poder para hacer milagros? ¿Cómo podemos hacer diferencia entre estos milagros si eso es posible? Mira, siempre le digo a la gente, mira, el mal tiene poder de disfrazarse y presentarse como un milagro de Dios. Pero los milagros en el Evangelio tienen frutos. Los milagros del Evangelio no sanaron un paralítico para irse a bailar reggaetón por la tarde. No. La persona es sanada para que con su estilo de vida pueda reflejar la gracia de Dios. O sea, esto no es me da una ofrenda y me dan los diezmos y tienes el milagro. No, no. Estos son transformaciones donde se demuestra la gracia de Dios en las personas. ¿Hay diferencia entre un milagro y la sanidad divina? La sanidad divina habla del milagro referente al cuerpo y a la salud. Hay milagros como la liberación del endemoniado, liberaciones sobre la naturaleza, la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes y los pescados, milagros sobre la naturaleza que no tiene que ver nada con sanidad. Tienen los dos. ¿Cómo responde la postura de académicos como el doctor Antonio Piñero y otros que entienden que los milagros son una invención teológica de sus discípulos? ¿Debemos desmitologizar el Nuevo Testamento o tomarlo como documento histórico? Mira, yo he leído los documentos de Antonio y tienen muchas virtudes y análisis, pero esa conclusión de que los milagros son relatos post Jesús de Nazaret no es académicamente sólida, ni es lo que se entiende en la academia el día de hoy. Estos milagros están asociados directamente con las enseñanzas, el estilo de vida y el encuentro de Jesús de Nazaret, pero no solamente eso, sino que el día de hoy se ha descubierto que la mayoría de esos milagros surgieron alrededor del lago de la Galilea, pero no solamente alrededor del lago de la Galilea, alrededor de la ciudad de Capernaum, y no solamente alrededor de la ciudad de Capernaum, sino que había una repetición de los milagros los sábados. O sea, alguien me puede decir, bueno, una vez, casual, 2 veces, bueno, 3, 4, 5, ya no puede ser una casualidad. Ya estamos hablando de relatos que se presentan en los evangelios, se visten de teología, pero que están fundamentados en realidades históricas. ¿Diferencia entre milagro y providencia de Dios? El milagro es el producto de la manifestación de la providencia y la misericordia divina. Cuando dice que en los últimos tiempos vendrían muchos en el nombre a hacer prodigios y milagros, lo que vemos hoy en milagros podría ser parte de eso o sí, no. Mira, recuerda que a través de la historia, desde Hechos 1:8 en adelante, nosotros estamos viviendo en el tiempo final. Pero entonces nosotros queremos, cada generación dice, esto es lo último de lo último. Y mi abuela, cuando se convirtió al evangelio y predicaba en los años 30 y 40, estamos en los últimos días. Mi papá y mi mamá, cuando predicaban en los 50 y los 60, estamos en los últimos días. Cuando yo comencé a predicar en Puerto Rico, en los años 70, estamos en los últimos días. Cuando ya tengo 70 años y sigo predicando, estamos en los últimos días. Y cuando mi nieto en el año 2050 siga predicando el evangelio, vamos a seguir estando en los últimos días. Porque los últimos días es una afirmación teológica y escatológica, no es una relacionada con el reloj. Tiene que ver con el momento adecuado para que se manifieste la gloria de Dios. Wow. ¿Por qué tanta blasfemia en el nombre de Jesús para hacer milagros? Los seres humanos son creativos haciendo cosas raras, ¿vieron? Y no vayan a creer que eso no lo inventamos los hispanos, ¿vieron? No, hay otras culturas que están con lo mismo. El detalle es que la experiencia religiosa es como un bisturí. En las manos de un criminal le puede cortar el cuello a cualquiera. En las manos de un médico experimentado le salva la vida a cualquiera. La experiencia religiosa puede ser opio, pero para nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret, es fuente de liberación, que es capaz de darle a la gente vida y vida en abundancia.
¿Queda alguna? Cortico. Cortico. ¿Cree usted en los milagros hoy? Sí, creo. ¿Ha visto milagros? He visto milagros. ¿Ha hecho milagros? Yo no hago ninguno, pero Dios los hace en presencia mía. Amén. That's it. Ah.